Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar programado para hoy. Hoy jueves 10 de diciembre. El tema con el cual vamos a enfocarnos al desarrollo de este webinar es el análisis de las fuerzas de Porter. Recordemos que estamos revisando un ciclo, una cadena de webinars vinculadas a análisis del macroambiente externo, microambiente externo y el análisis del ambiente interno de una empresa. La semana pasada, dentro de este mismo rango horario, hemos trabajado en base al análisis de, número uno, el FODA y número dos, las estrategias de la matriz FODA. Lo que vamos a hacer hoy es trabajar en base a una nueva herramienta, el análisis de las fuerzas de Porter. Mi nombre es José Gerardo Podestá, los voy a acompañar en el desarrollo de este webinar para que me conozcan un poco mejor. Yo me especializo en el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación, desarrollo oferta exportable, trabajo actualmente como consultor independiente y asociado a algunas empresas privadas, ejerzo la docencia en algunas instituciones licenciadas por la SUNEDO y el Ministerio de Educación. Tengo un emprendimiento en exportación de cuero vegetal, soy administrador de empresas de profesión y tengo una segunda carrera en negocios internacionales. Muy bien. Como punto de partida para poder hablar sobre las fuerzas de Porter, recordemos que dentro del proceso administrativo, que son las 5 fases de proceso administrativo, las que se llevan a cabo dentro de toda tarea o actividad dentro de una empresa u organización, la primera fase de proceso administrativo es la fase de planificación, fase en la cual se ejecuta todo lo que puedes ver en esta imagen. En esta fase de planificación se desarrolla o se ejecuta todo lo que puedes ver aquí en esta imagen. En planificación se desarrolla, por ejemplo, la generación de ideas de negocio. En planificación se trabaja en base a proyectados, se trabaja en base a análisis o estudio de mercado, se desarrollan mejoras en la propuesta de idea de negocio, se desarrolla o se construye también información relacionada a la capacidad que tiene la empresa para tener participación activa dentro de un segmento de clientes en particular. Prácticamente, esta fase, la de planificación, que es la primera fase del proceso administrativo, es la fase en la cual se desarrolla todo el proceso de levantamiento de información por parte del mercado, se hace el análisis respectivo y se plasma la información como una propuesta que se va a convertir después en la primera parte de tu plan de negocios. Recordando un poco sobre el proceso administrativo, recuerda que la primera fase es la de planificación. En planificación, generalmente una empresa debe tener en cuenta todo lo que ves en esta imagen. Pero en el aspecto práctico empresarial, en planificación, una empresa se enfoca en desarrollar la construcción de la visión, la misión, los valores, los objetivos, las metas, las estrategias, las tácticas en la fase de planificación. Es también en la fase de planificación, como punto de partida, que surge la identificación de necesidades, deseos o problemas en un segmento de cliente en particular. Esta fase de planificación viene a ser el punto de partida. ¿Por qué mencionamos que era la primera? Porque existen en realidad 5 fases de proceso administrativo. La primera fase es esta, la fase de planificación. La segunda fase es la fase de organización. ¿No? Luego viene la fase de coordinación o integración, finalmente las 2 fases de dirección y cerramos con control. Pero es en esta fase, en la fase de planificación, donde se desarrolla o ejecuta la mayor actividad posible que va a llevar como punto de partida
¿Una orientación hacia el crecimiento constante y permanente o una orientación hacia un crecimiento constante, pero no tanto permanente en el tiempo, ¿no? Constante en el hecho de que ese crecimiento sí va a ser notorio, pero no va a permanecer por un alto periodo de tiempo. ¿De qué depende esto? Que sea constante y permanente a que sea constante y fluctuante. Depende de la capacidad que hayamos tenido para realizar el proceso de planificación dentro de la empresa o dentro de la organización. Veamos el siguiente punto. Ya que tenemos en claro que el proceso de planificación como primera fase de proceso administrativo es la fase inicial para todo emprendimiento, para toda empresa, ya hemos dicho que en planificación tenemos que construir la visión, saber hacia dónde va nuestra empresa, ¿no? ¿Qué es lo que pretende alcanzar? Esa visión debe ser ambiciosa, pero debe ser realista, debe ser motivadora, debe retar al colaborador, debe sonar a un sueño, pero en acción, un sueño por el cual se está trabajando. Una visión es atemporal, no puedes colocarle una fecha, un plazo a la visión. En planificación también nos enfocamos en construir la misión. La misión es el qué hacemos actualmente, a qué nos dedicamos, qué hace o ejecuta la empresa en este preciso momento para alcanzar lo que describió en la visión, a qué se dedica. Otro punto importante, aparte de la visión y la misión, también nos tenemos que enfocar en la construcción de los objetivos. Recuerda que los objetivos se construyen a largo plazo, ¿no? Los objetivos se fijan, son cualitativos y se orientan a ser alcanzados a largo plazo. Ahora, el objetivo cae en la responsabilidad de la alta dirección de una empresa. Cae bajo la responsabilidad del gerente general y el administrador general. Hablamos también en planificación de metas. Las metas son las que se asignan a cada una de las áreas de la empresa. Las metas se llevan a cabo a corto o mediano plazo. Las metas son cuantitativas, tienen fechas, tienen plazos, porcentajes, indicadores, volúmenes. Hablamos también en planificación de estrategias y justo la semana pasada hablamos de las estrategias de la matriz FODA, así como también existen estrategias comerciales, ¿no? Estrategias genéricas de Porter, la estrategia de liderazgo de costos, diferenciación, enfoque nicho. Pero esas estrategias a su vez tienen tácticas. ¿Qué son las tácticas? Las tareas o actividades que se realizan para que pueda mantenerse la empresa vigente dentro de esa estrategia comercial. Y no contento con que solamente tengamos estrategias y tácticas, la empresa también tiene valores. Valores que provienen de la cultura organizacional, valores que la empresa pretende inculcar a sus colaboradores o pedir como requisito para un proceso de selección y reclutamiento, ¿no? Identificar colaboradores que vayan de la mano con los valores de la empresa. Acuérdate entonces que cuando hablamos de planificación, la primera fase del proceso administrativo, hablamos de la visión, la misión o los objetivos, metas, estrategias, tácticas y valores. Y acabamos de hacer mención a cada uno de estos puntos. Sin embargo, esa solamente es la parte inicial de la planificación. ¿Okay? Es la parte inicial. Porque en sí, cuando hablamos de planificación, ya no de manera simplemente teórica o de forma orientativa, sino para toma de decisiones, en planificación tenemos que hablar de esto. ¿Qué es esa imagen? ¿Qué es ese cuadro? ¿Qué es lo que representa? Aquí vas a encontrar el ambiente interno y el ambiente externo de una empresa. Sobre estos datos es que necesitas realizar levantamiento de información, investigación y luego tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos encontrar dentro del ambiente interno de una empresa?
En el ambiente interno de una empresa vamos a encontrar todo lo que se encuentra dentro de una compañía. ¿Cómo qué? Dentro de una empresa podemos encontrar los recursos que posee esa empresa, recursos financieros, recursos tecnológicos, software, equipos, maquinaria y recursos humanos. Recuerda, dentro de una empresa lo usual es encontrar tres tipos de recursos. Recursos financieros, el capital de trabajo con el que cuente, financiamiento que recibió por parte de una entidad bancaria, la valorización de la empresa. Recursos tecnológicos, los software, los equipos, la maquinaria, el sistema energético que posee para la planta de producción. Y recursos humanos a todo nivel, para toda área de la compañía, cada uno dentro de un perfil especial de puesto. Pero no solamente tenemos recursos en el ambiente interno. En el ambiente interno de la empresa también tenemos la infraestructura de la compañía. Dentro de ese ambiente interno también tenemos el manejo de registro de planillas. Dentro de ese ambiente interno tenemos los procesos, los procedimientos, los manuales, el reglamento interno, el patrimonio, todo lo que se encuentre dentro de una compañía va a estar en el ambiente interno. Pero ¿por qué hacemos mención al ambiente interno? Lo que sucede es que debemos tener en claro que la empresa, frente al ambiente interno, toma decisiones al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Una empresa puede tomar decisiones al 100% sobre todo lo que se encuentre dentro de su ambiente interno. Ejemplo, con sus recursos, en base a recursos financieros, la empresa puede decidir, por ejemplo, en un momento de necesidad, un momento en el cual necesita una inyección de capital, si el dinero lo va a solicitar directamente a una entidad bancaria, a una caja, a una cooperativa, una financiera, una empresa de seguros, o si probablemente buscar ese dinero en un aporte que venga por parte de un nuevo socio. La empresa es libre de decidir de dónde va a conseguir ese dinero. Estamos hablando de recurso financiero. La empresa es libre de decidir eso. Recurso tecnológico. La empresa también es libre de poder elegir qué tipo de software va a tener dentro de la compañía, qué tipo de equipos o maquinaria, si van a ser comprados, van a salir por medio de un leasing bancario. La empresa también tiene el control dentro de los recursos tecnológicos. A nivel de recursos humanos, la empresa desarrolla sus propios perfiles de puesto. Por ende, dentro de sus procesos de reclutamiento y selección, sabe exactamente cuál es el perfil que busca y es libre de poder contratar a quien considere que se encuentra dentro de las capacidades que debe calzar exactamente con el perfil de puesto planteado en la compañía. En el ambiente interno, la empresa también decide cómo va a desarrollar la estructura a través de la cual va a realizar sus actividades. Puede ser un solo local, sucursales, de repente tres infraestructuras distintas, una que es la planta de producción, otro que son los almacenes ubicados estratégicamente en otra ubicación geográfica y probablemente las oficinas administrativas en alguna otra ubicación. Es la empresa la que decide en base a rangos salariales, ascensos, conformación de equipos de alto rendimiento, asignación de logro de proyectos. Todo ello se encuentra en el ambiente interno y es por eso que la empresa puede tomar decisiones al 100% en este ambiente interno. Fuera de ese ambiente interno, donde la empresa no está en su zona de confort, se encuentra el ambiente externo. Pero no te confundas, ese ambiente externo se divide en dos. Sí, es cierto, es un ambiente externo porque las variables que vamos a encontrar ahí están por fuera de la empresa.
¿ok? Se encuentra por fuera de la compañía. Pero hay una división en dos. Microambiente externo y macroambiente externo. ¿Cuál es la diferencia? Si ya habíamos mencionado que la empresa dentro del ambiente interno controla y toma decisiones al 100%, ¿qué sucede con el microambiente externo? Ese ambiente externo es ajeno a la empresa, pero se divide en micro y macro en base a qué. Micro, si esas variables, si esos factores van a tener contacto directo con la empresa. Microambiente externo. Y macroambiente externo, si son variables o factores ajenos, pero externos, demasiado alejados, demasiado distantes de la empresa. Por ejemplo, aquí, en el microambiente externo. ¿Qué tenemos en el microambiente externo? En ese microambiente externo tenemos a los proveedores, a los intermediarios y al mercado, que son variables que se encuentran por fuera del ambiente interno de una empresa. Los proveedores están fuera de la empresa, los intermediarios también están fuera de la empresa y los clientes o mercado también. Pero ¿por qué estos tres se encuentran dentro del microambiente externo? ¿Por qué estas tres variables se encuentran en el microambiente externo? Porque guardan relación directa con la empresa. Hay una relación directamente proporcional entre proveedor y empresa, intermediario y empresa, segmento de clientes o mercado y empresa. ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, este proveedor, este intermediario y el mercado están por fuera de la empresa, no son ajenos a lo que ocurre dentro de la compañía. Es cierto, la empresa no va a tomar decisiones por el proveedor, por el intermediario, por el cliente, pero la empresa puede negociar con el microambiente externo. La empresa y su ambiente interno pueden negociar con el microambiente externo. La empresa en su ambiente interno domina al 100%, puede tomar decisiones sin mayor problema. Pero para que esa empresa desarrolle sus actividades de manera rutinaria, necesita de sus proveedores, intermediarios y el segmento de clientes o el mercado, quienes se encuentran en el microambiente externo. Sin embargo, la empresa no puede tomar decisiones por el proveedor, por sus intermediarios o por los clientes, pero puede negociar. Y aquí está la explicación de por qué te dije que hay una relación directamente proporcional. La empresa puede negociar con sus proveedores, porque si le va mejor a la empresa, le va mejor al proveedor. Si la empresa vende, el proveedor también va a vender. La empresa también guarda una relación directa con sus intermediarios. Mientras mejor le vaya a la empresa, mejor le va a ir al intermediario. Y viceversa. Lo mismo con el cliente. Si sube la demanda, le va a ir mejor a la empresa. Y si la empresa mejora su desarrollo de oferta comercial, va a haber mayor capacidad de adquirir ese producto por parte del segmento de clientes o mercado. Por ende, la relación es directa. Sin embargo, recuerda, la empresa lo único que puede hacer es negociar con el microambiente externo. Puede negociar con el proveedor, porque el proveedor es ajeno a la empresa, se encuentra en el ambiente, microambiente externo. Puede negociar con sus intermediarios y hasta puede negociar con el mercado, con los clientes. Recuerda nuevamente, si a nivel del ambiente interno dominabas al 100%, a nivel de microambiente externo, ponle un 50%. ¿Por qué? Porque se entabla un proceso de negociación entre la empresa y proveedores, empresa e intermediarios, empresa y mercado. Sin embargo, en el macroambiente externo, que es el ambiente más distante o lejano a tu empresa, tenemos 6 variables bastante conocidas, ¿no? A las que también se les llama análisis PESTEL o CEPTEL, porque acá tenemos variables políticas, económicas, sociocultural, tecnológica, ecológica y legal.
Estas variables son externas al ambiente de la empresa, al ambiente interno de la compañía. Sin embargo, estas variables afectan o influyen directamente sobre el ambiente interno. ¿Ok? Afectan o influyen de manera positiva o negativa sobre el ambiente interno de una empresa. La empresa aquí no tiene chance alguna de dominar ni tampoco negociar. Lo único que puede hacer tu empresa frente a ese macroambiente externo es adaptarse. Lo único que puede hacer tu empresa frente al macroambiente externo es adaptarse. No puede tomar decisiones ni tampoco puede negociar. En base al contexto político que atraviesa nuestro país en este momento, nuestra empresa estará en una situación de encontrar amenazas u oportunidades, dependiendo de la coyuntura política. No vamos a entrar aquí a detalle, pero realizando un análisis en el ambiente político de nuestro país, hay un resultado, el cual es alentador o desalentador para muchas empresas en este preciso momento. ¿A qué me refiero con el aspecto político? Por ejemplo, nos podemos referir al plan de reactivación económica, ¿no? A los niveles de reactivación. ¿Por qué? Por una iniciativa política. ¿Qué más podemos mencionar en el aspecto político? La reducción del aforo de muchos locales comerciales. ¿Qué más podemos ver dentro del aspecto político? La restricción de la movilización de las personas entre las 12 y las 4 de la mañana, 12 de la medianoche, 4 de la mañana. Todos esos factores políticos, ¿ok? Incluyendo factores políticos mucho más amplios o generales de todos los ministerios, todos esos aspectos políticos pueden ejercer una influencia positiva que genere una oportunidad para nuestra empresa o negativa, algo que genera una amenaza. Pero como te mencioné hace un instante, la empresa no puede hacer absolutamente nada. No puede controlar, no puede negociar, solo le queda adaptarse. Segunda variable, económica. ¿Cómo se encuentra el tipo de cambio en este preciso momento? La tasa de consumo per cápita. ¿Cómo está el PBI? ¿Es una situación alentadora o desalentadora para el giro de negocio de nuestra empresa? Ojo, depende, puede ser percibido como oportunidad o como amenaza. Si, por ejemplo, yo te digo que estamos analizando una empresa que realiza exportaciones y el valor del dólar está bastante elevado, para nosotros es una excelente oportunidad. ¿No? ¿Por qué? Porque a nosotros nos pagan en divisa norteamericana, en dólares. Nos van a pagar en dólares y el dólar tiene un valor bastante elevado en el mercado en este momento. Eso nos beneficia porque podemos adquirir más soles con esos dólares, mayor capacidad de gasto. Por el contrario, si fuera una empresa que realiza importaciones y el valor del dólar ha subido, esto ya no sería una oportunidad, sino una amenaza, ¿no? No es muy alentador, porque ahora conseguir un dólar te va a costar mucho mayor cantidad de soles. Y necesitas conseguir dólares porque como empresa importadora tú tienes que pagar en divisa norteamericana a tu cliente, a tu proveedor. Así que recuerda nuevamente, estas variables no son oportunidades u amenazas para todas las empresas. Para una empresa puede ser que esta situación genere una oportunidad como para otra generar una amenaza. Lo mismo pasa en el aspecto económico. Puede ser un panorama bastante alentador para algún giro de negocio en particular, algún tipo de empresas, como puede ser un giro de negocio muy desalentador y presentar una amenaza para otro tipo de negocios. En el aspecto sociocultural, acá nos referimos, por ejemplo, a la tasa de natalidad, tasa de mortalidad. Nos referimos a las tendencias, a la cultura, a la migración.
Todo esto también genera un impacto que puede ser percibido por nuestra empresa como una oportunidad o como una amenaza. Pero ¿de qué depende que sea percibido como oportunidad o amenaza? Del giro de negocio de nuestra empresa. A nivel tecnológico, ¿qué está pasando a nivel tecnológico en nuestro país? Casi todo se está virtualizando en comercio exterior, ¿no? Tenemos la BUSE, la ventanilla única de comercio exterior. Tenemos procesos y procedimientos cada vez mucho más sencillos para la operatividad aduanera. A nivel tecnológico, también hemos empezado a trabajar con energías renovables, no contaminantes. ¿Todo eso sumará o no para mi empresa? Probablemente sea percibido como una oportunidad o quizás como una amenaza. Depende del giro de negocio de la empresa. A nivel ecológico, hay iniciativas para proteger el medio ambiente, reducir el consumo o uso de plásticos, promover el reciclaje, la reutilización. Sin embargo, esta situación también podría ser o una oportunidad para nuestra empresa o probablemente una tremenda amenaza, dependiendo de qué, del giro de negocio de nuestra compañía. Y la última variable es la variable legal. La variable legal, que también puede ser positiva o negativa dependiendo del giro de negocio de nuestra empresa y de la iniciativa a la cual cita ese aspecto legal. Recuerda nuevamente, esta información la estamos viendo de manera veloz, porque se trata de un webinar. Acabamos de mencionar hace un instante que todo proceso que se ejecuta dentro de una compañía nace de una fase de planificación. ¿Ok? Nace de la fase de planificación. Todo proceso o acontecimiento que se desarrolla en una empresa no es que se da simplemente por simple intuición, se da por planificación. Y dentro de esa planificación hemos dicho que uno de los puntos clave es levantar información del mercado, levantar información actualizada y sobre todo información confiable. Y es por eso que para levantar esa información recurrimos a diferenciar el ambiente interno de una empresa, el microambiente externo y el macroambiente externo. Hemos mencionado que en el ambiente interno se encuentra todo lo que está dentro de una compañía, sus recursos, su infraestructura, todo su plan de trabajo. Y es justamente ahí en ese ambiente interno donde la empresa se encuentra en su zona de confort y puede tomar decisiones tranquilamente. Mientras que fuera de la empresa hemos dicho que se encuentra el ambiente externo, el cual se divide en dos, ¿no? Microambiente externo, macroambiente externo. Hemos dicho que este microambiente externo se encuentra por fuera de la empresa, pero guarda una relación directa con el ambiente interno de la compañía. Y hay solo tres variables en este microambiente externo. Tenemos la variable proveedor, tenemos la variable intermediario y la variable mercado. Nuestro proveedor, sí, es ajeno a nuestra empresa, es externo, pero podemos negociar con él. Nos beneficiamos nosotros y se beneficia él. Los intermediarios, nuestro canal indirecto que puede ser con mayoristas, minoristas, vendedores a detalle o por catálogo, o inclusive esos intermediarios podrían ser físicos o virtuales. Como un intermediario físico, si es que yo vendo, por ejemplo, a través de una tienda retail, no directamente en mi local comercial. ¿Y cómo es un intermediario virtual? Si vendo a través de una plataforma digital que no es mía, una página de cupones, una página tipo línea, un intermediario. Yo no voy a poder tomar decisiones por ese intermediario, pero sin embargo, hay una conexión directa entre mi empresa y los intermediarios. Nos podemos beneficiar ambos. Y sucede exactamente lo mismo con el mercado.
sucede exactamente lo mismo. Si el mercado empieza a elevar su demanda, obviamente eso es beneficioso para nuestra empresa, denota mayor capacidad de producción. Si el mercado empieza a reducir su frecuencia de compra, eso jugaría en contra de nuestra empresa. Sin embargo, se puede negociar con el mercado. Recuerda que tu mercado no es necesariamente el consumidor. Puede ser un cliente, el cual a su vez revende y el producto llega finalmente ya al consumidor. Este cuadro que ves acá refleja o representa el por qué nos hemos tomado un poco de tiempo para hablar sobre el ambiente interno, microambiente externo y macroambiente externo. En primer lugar, hablamos del análisis interno de nuestra empresa, todo lo que se encontraba dentro de nuestra compañía. En ese análisis del ambiente interno, donde encontramos todo lo que está dentro de nuestra empresa, es donde la compañía realiza un proceso de autoevaluación, ¿no? Recién cuando te das el trabajo de, en realidad, conocer a detalle tu ambiente interno, es ahí donde te das cuenta a través de la autoevaluación que te ha permitido conocer ese ambiente interno, qué cosas funcionan bien y qué cosas no. Esa autoevaluación que se lleva a cabo en el análisis interno o en el análisis del ambiente interno me permite conocer las fortalezas y debilidades de mi empresa. Nuevamente recuerda, en este ambiente interno de la empresa, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar un proceso de autoevaluación donde identificaremos fortalezas de nuestra empresa, puntos sólidos y fuertes, y también debilidades que son puntos a mejorar. Esto en base al análisis interno de una empresa. Profesor, y en el caso del ambiente externo, en el microambiente externo y en macroambiente externo, muy bien. En el macroambiente externo, ok, en este ambiente, macroambiente externo, macroentorno, se encuentra el análisis PESTEL. ¿Qué es el análisis PESTEL? Político, económico, social, tecnológico, ecológico, legal. PESTEL. Sin embargo, en ese microambiente externo y en ese macroambiente externo hablamos de factores ajenos o externos a nuestra empresa. En el macroentorno hablamos del análisis PESTEL. Es por ello de estas 6 variables, ¿no? Político, económico, social, tecnológico, ecológico, legal. 6. Sin embargo, en el microentorno o en el microambiente externo, aquí, también se van a encontrar datos relevantes para poder realizar nuestro análisis de manera completa. ¿Cuáles son esos datos? Las 5 fuerzas de Porter. Entonces, recuerda, empresa, ambiente interno, acá tienes el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Microambiente externo. ¿Qué voy a encontrar en el microambiente externo? Vas a encontrar las fuerzas de Porter. Es decir, en el microambiente externo aparecen las fuerzas de Porter, las 5 fuerzas de Porter. Y en el macroentorno o macroambiente externo, lo más distante a tu empresa, aparece el análisis PESTEL. Nuevamente acá sería el FODA, a este nivel 5 fuerzas de Porter y a este nivel estaríamos trabajando en base a análisis PESTEL. Entonces, en el análisis interno de una empresa hacemos una autoevaluación con la intención de identificar fortalezas y debilidades. En el micro y macroambiente externo, ya no hablo de fortalezas y debilidades porque son factores que se encuentran fuera de mi empresa. Por ende, en el análisis del macroambiente externo y del microambiente externo, voy a identificar oportunidades y amenazas. ¿Qué diferencia hay entre fortaleza y debilidad y oportunidad y amenaza?
Cuando es fortaleza y debilidad, dependen netamente de ti. Cuando son oportunidades y amenazas, vienen del ambiente externo. Es por ello que las oportunidades y las amenazas salen directamente del análisis de macroentorno y el análisis del microentorno. Michael Porter, el profesor Michael Porter. Michael Porter tuvo dos muy buenos aportes en la elaboración y construcción de planes de negocio. Uno de sus principales aportes fue el desarrollo y la construcción de las estrategias genéricas de Porter. ¿Qué es una estrategia genérica de Porter? Es una estrategia comercial que te permite clasificar tu mercancía en base a tres variables. En base a liderazgo en costos, diferenciación o enfoque en nicho. ¿Qué es el liderazgo en costos? Vender barato, pero vender en cantidades enormes. ¿Qué es la diferenciación? El producto obviamente no es económico porque hay una propuesta de valor, un valor agregado. Sin embargo, esa propuesta de valor, pese a que incrementa un poco el costo, tiene acogida. Y finalmente, el enfoque o nicho, cuando hablamos de un segmento de clientes muy particular, muy cerrado, muy selecto. Pero esas son las tres estrategias genéricas de Porter. El motivo por el cual se ha desarrollado el webinar de hoy es porque vamos a enfocarnos no a las estrategias genéricas de Porter, sino a las fuerzas de Porter. ¿Okay? Vamos a enfocarnos al desarrollo de las 5 fuerzas de Porter. ¿Y cómo funciona esto? Son 5 fuerzas. Número 1, nuevos entrantes. Número 2, poder de negociación del proveedor. Número 3, poder de negociación del cliente. Número 4, productos sustitutos. Y 5, rivalidad de la industria. Muy bien. ¿A qué se refieren las 5 fuerzas de Porter? Cuando hablamos de Porter, ok, ahora que estamos tocando el tema de las 5 fuerzas, acuérdate que nos vamos a referir a qué? Al análisis del microentorno o al análisis del microambiente externo. Así que de una forma u otra, vamos a hablar sobre los proveedores, vamos a hablar sobre los intermediarios y sobre el mercado. Muy bien. Las 5 fuerzas de Porter. ¿Por qué esas 5 fuerzas se encuentran en el análisis del microentorno o del microambiente externo? Esas 5 fases se encuentran ahí porque guardan relación directa con la empresa. Hay un vínculo o conexión directa con la empresa. Ejemplo. Veamos, punto número 1. Nuevos entrantes. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que tomarte un tiempo para analizar si realmente esta iniciativa que has tenido por crear un plan de negocios e incursionar con tu emprendimiento en el mercado actual es una oportunidad que puede ser también aprovechada por otras personas, por otras iniciativas similares a la tuya. Por ende, si esta industria es atractiva, si este rubro bajo el cual trabajas es un rubro muy atractivo, ¿qué va a suceder? En la primera fuerza de Porter, tú debes de colocar la barrera a los nuevos entrantes. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera crear un centro de estudios para competir con CAMEX, ¿ok? Quisiera crear un centro de estudios para competir con CAMEX, con una universidad o un instituto. ¿Por qué? Porque es atractiva en este momento la propuesta comercial de educación virtual. Ahí tengo el justificante.
Yo sería un nuevo entrante. Pero para ti, ¿ok? Para ti, el hecho de que yo ingrese es algo peligroso, porque te voy a quitar probablemente parte del segmento de clientes con el que trabajas. Por ende, tú tienes que elaborar o desarrollar estrategias vinculadas a la primera fuerza de Porter, a los nuevos entrantes. ¿Qué tan sencillo es de que una empresa absolutamente nueva, completamente nueva al 100%, decide incursionar en tu giro de negocio y sacar el máximo provecho posible? En realidad, cuando hablamos de esta primera fuerza de Porter, la de los nuevos entrantes, tienes que enfocarte y evaluar si realmente giro de negocio se ha convertido en algo demasiado atractivo, tanto como para que pueda surgir competencia de manera inmediata de la noche a la mañana. O número dos, tienes que evaluar cuáles son las barreras, esas amenazas a los nuevos entrantes que les van a restringir el acceso. ¿Cómo así? Por ejemplo, te dije hace un instante, quiero trabajar en el rubro de educación superior, ¿no? Una universidad, un instituto. ¿Hay barreras de entrada para esos nuevos entrantes? Claro que sí. Hay unas tremendas barreras de entrada. ¿Por qué, profesor? Porque ahora necesitas un licenciamiento por parte de SUNEDU o por parte del Ministerio de Educación. Además de ello, no es suficiente. Tienes que ver también qué otro tipo de iniciativa podrías utilizar para ponerle una barrera a ese nuevo entrante. Por ejemplo, una estrategia de precios, ¿no? En la cual tus precios se reduzcan tremendamente y tu competencia que piensa ingresar este mes lo piense 2 o 3 veces, porque va a tener que comercializar sus productos aproximadamente en base a los mismos márgenes. Entonces recuerda, dentro de las 5 fuerzas de Porter, la primera fuerza nos habla de barreras a los nuevos entrantes. Si puedes colocar barreras o existen esas barreras, tienes que describirlas. ¿Ok? Número dos, los proveedores o el poder de negociación del proveedor. Muchos consideran que ser el mejor amigo de su proveedor es excelente, ¿no? Porque es mi socio estratégico, ya no solo es un proveedor. Se ha convertido en mi socio estratégico, profesor. Muy bien. Suena positivo inicialmente. Sin embargo, recuerda algo. Si ese proveedor tuyo es tu socio estratégico, es porque dependes mucho de sus insumos o de la mercancía que te vende. Es difícilmente dable el hecho de que puedas reemplazar a tu proveedor, ya que lo tienes como socio estratégico. Y esto jugaría en contra de tu empresa. ¿Pero por qué, profesor? Porque al depender demasiado de un proveedor, al quedarte sin más alternativas que un solo proveedor, ¿no? Eso te pone en las manos de ese proveedor y es finalmente él el que va a tener el poder de negociación. ¿Por qué hablamos de negociación? Recuerden porque en el microambiente externo se puede llevar a cabo concesiones, negociaciones. Por ende, cuando el poder de negociación de tu proveedor es alto, es porque tú dependes mucho de ese proveedor. O es tu socio estratégico o no existe algún otro proveedor que cumpla con los requisitos que tú solicitas para adquirir esa mercancía. Poder de negociación del proveedor. Pero ese poder de negociación del proveedor también puede ser bajo, si es que en este caso no depende de un solo y único proveedor. En ese caso, el poder de negociación de tu proveedor baja, se reduce, porque ya no dependes demasiado de ese proveedor, ya no estás en sus manos, tienes nuevas alternativas. Tus insumos, tu mercancía la puedes adquirir a través de otro proveedor. Pero así como existe el poder de negociación del proveedor, también existe el poder de negociación del cliente, que puede ser alto o bajo.
Si el poder de negociación del cliente es alto, es porque el cliente va a buscar negociar contigo, va a buscar regatear. ¿Y esto debido a qué? Debido a que el cliente se ha dado cuenta que en el mercado tiene otras opciones, tiene otras alternativas. Por ende, es el cliente que tiene el poder de negociación para poner algo de presión hacia la empresa. Nuevamente, un poder de negociación de cliente, cuando es considerado un poder de negociación alto, ¿ok? Cuando el poder de negociación de tu cliente es alto, ¿qué quiere decir esto? Poder de negociación de mi cliente, alto. Tengo un alto poder de negociación sobre mi cliente. ¿Por qué? Porque soy una de las pocas empresas que comercializa ese producto. Ahora, visto desde el lado del cliente, mira, lo vamos a ver con un ejemplo. Imagina que hablemos de una empresa de, ya, por ejemplo, una empresa que es un monopolio u oligopolio en nuestro país. ¿Ok? No vamos a dar nombres para evitar problemas, pero hablamos de una empresa que es considerada un monopolio o oligopolio en nuestro país. Quiere decir que si deseas ese servicio o ese producto, necesariamente tienes que contratar a esa empresa. En este caso, tu única opción es esa empresa, no tienes más alternativas. No tienes mayor alternativa posible. Solamente le puedes comprar productos, insumos o la prestación de servicios la puedes solicitar a esa empresa. Como dependes mucho de esa empresa sabe que su poder de negociación contigo es un poder de negociación bajo. ¿Por qué el poder de negociación del cliente es bajo? Porque no puede presionarte a un descuento, no puede presionarte a que lo atiendas en base a sus requerimientos específicos, dado que depende mucho de tus servicios o de tus productos, el poder de negociación del cliente baja. Sin embargo, si no fueras la única alternativa en el mercado, sino que hubiera mayor cantidad de alternativas para ofrecer ese bien o ese servicio, el poder de negociación ya no sería un poder de negociación bajo, sería un poder de negociación alto, porque el cliente va a buscar negociar para obtener esos beneficios. Poder de negociación alto. Puede negociar contigo, puede negociar con otro proveedor. Pero cuando el poder de negociación del cliente es bajo, es porque el cliente depende necesariamente de tu empresa. Hasta ahí ya hemos visto la fuerza uno, 2 y 3. Fuerza número 4, los productos sustitutos que siempre aparecen en el mercado. Sustitutos completos o sustitutos variables. ¿Qué son los productos sustitutos? Los otros productos que tu cliente podría adquirir si es que decide no comprar tu producto final. Por ejemplo, cuando hablo de un producto sustituto, si yo no deseo adquirir el producto que ofrece la empresa a la que soy, entre comillas, leal o fiel, bueno, no le estoy comprando en esta ocasión. ¿Por qué? Por algún motivo. Porque no tengo demasiado dinero, porque la empresa no está cerca, etcétera. Y termino comprando un producto sustituto a la competencia. Estos productos sustitutos, cuando se encuentran presentes, lo que generan es que la empresa tome medidas para desarrollar nuevamente investigación de mercado y adaptar o mejorar su propuesta comercial hacia el cliente, buscando de esta forma que un producto sustituto no reemplace al producto al que ya está acostumbrado el cliente. Y finalmente, la quinta fuerza es la fuerza de la rivalidad en la industria. ¿Qué quiere decir eso? Si tienes competencia.
Rivalidad en la industria. Si hay o no hay competidores dentro de tu giro de negocio. Si hay competidores, la rivalidad en la industria será alta. Si no hay competidores, porque tienes un producto innovador, la rivalidad en la industria será mínima. Nuevamente, nuevos entrantes. ¿A qué se refiere esta fuerza de Porter? A evaluar qué tan atractivo se ha convertido nuestro giro de negocio, nuestro rubro, y qué tan probable es el hecho de que aparezcan nuevos emprendimientos en base al mismo giro de negocio y que puedan competir directamente conmigo. Esta es la fuerza de los nuevos entrantes. La fuerza de Porter de proveedores. El poder de negociación del proveedor. Si el poder de negociación con el proveedor es bajísimo, es porque yo dependo mucho del proveedor, porque probablemente es un proveedor exclusivo o es uno de los pocos proveedores que tiene esa mercancía que yo requiero en el mercado nacional. Pero si el poder de negociación con el proveedor es alto, eso quiere decir que yo no estoy atado de manos ni dependo al 100% del proveedor. Puedo cotizar con otras empresas. Tercera fuerza, poder de negociación con los clientes. Si el poder de negociación del cliente es alto, es porque hay mucha competencia en el mercado y puede negociar con cualquiera de estas empresas. Sin embargo, si el poder de negociación del cliente es bajísimo, esto se debe a que tú eres una de sus pocas opciones en el mercado para adquirir ese producto o servicio. Por ende, su poder de negociación desciende. Productos sustitutos, ¿existen o no? Si existen, ¿qué tan compatibles son comparados con los productos originales? Y si no existen productos sustitutos, ¿qué debo hacer? ¿De qué forma me debo preparar para sentirme posicionado en el mercado? No solamente dentro de un rubro en particular, sino también quizás en un rubro complementario por los sustitutos. Y finalmente, la quinta fuerza de Porter es la rivalidad en la industria, donde se evalúa si hay o no hay competidores. Si hay competidores, tienes que aprender de ellos. Tienes que aplicar el benchmarking, ¿ok? Pero si no hay competidores en la industria, aprovecha tu situación porque te encuentras en un océano azul. ¿Qué es un océano azul? Un océano donde acabas de dar en el clavo. ¿Por qué? Eres uno de los pocos que ofertan en este segmento de clientes una mercancía tal que tiene una acogida tremenda y que nadie ha desarrollado hasta el momento, no solamente tú. Pero si hay una rivalidad elevada en la industria es porque te encuentras en un océano rojo. ¿Qué quiere decir? Hay bastante competencia. Y muy bien, con esto hemos cerrado el desarrollo del webinar programado para hoy. Espero la información haya sido de su agrado. Si tienen dudas o consultas adicionales o requieren mayor información, pueden contactarme a través del área académica de CAMEX o directamente en LinkedIn como José Gerardo Podestá. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy. Les deseo que pasen un excelente día y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.